El murmullo del aeropuerto era el mismo de siempre. Anuncios por altavoz, ruedas de maletas rodando por el suelo, gente revisando su celular, caminando con prisa sin mirar a los lados. Pero en medio de ese caos habitual, algo diferente comenzó a suceder. Un silencio, pequeño al principio, se empezó a formar como una grieta en medio del bullicio. Un ataúd cubierto por la bandera nacional avanzaba lentamente, escoltado por un hombre con uniforme militar, recto, firme, serio. Su nombre, Sargento Ricardo Molina. Caminaba con paso constante, sin mirar a nadie, con la mirada fija al frente. Detrás de él, 2 soldados más mantenían una distancia prudente. Pero no era un traslado cualquiera. No era un vuelo cualquiera. Había algo en la manera en que Molina sostenía ese momento que hacía que los que lo observaban detuvieran lo que estaban haciendo. Una mujer que pasaba junto a la cafetería dejó de mirar su café para mirar la escena. Un niño, tomado de la mano de su madre, preguntó en voz baja, ¿qué está pasando, mamá? Pero entonces, justo cuando Molina se acercaba a la puerta de embarque designada para el traslado, un empleado del aeropuerto, con chaqueta azul y una carpeta en la mano, se interpuso en su camino. Señor, disculpe, dijo el empleado, alzando la mano con gesto de autoridad. No puede pasar por aquí con ese ataúd. Necesita autorización especial. Tiene que esperar. Ricardo Molina se detuvo sin cambiar su expresión. Su mirada, dura, clavada como una orden no dicha, no vaciló. El silencio se hizo aún más profundo, como si el terminal entero hubiera contenido la respiración. Ese hombre dio su vida por este país. Dijo Molina con voz firme, pero medida. Nadie toca esa bandera. Nadie. Señor, lo entiendo, pero hay protocolos. No podemos hacer excepciones, insistió el empleado, algo incómodo ahora por las miradas que comenzaban a caer sobre ellos. Gente que empezaba a notar que no era una escena cualquiera. Esto no es una excepción. Es una obligación. Respondió el sargento sin mover un músculo. Es un soldado caído. Él va primero. Siempre. El empleado bajó la carpeta un poco. No parecía seguro. Miró hacia su supervisor, que estaba unos metros más atrás, hablando por radio. El ambiente en el aeropuerto ya había cambiado. La gente se detenía, algunos sacaban sus celulares para grabar. No era una confrontación violenta, pero sí una con una carga emocional que se podía sentir en el aire como electricidad estática antes de una tormenta. Molina no se movió. Siguió de pie frente al empleado, protegiendo el ataúd como si aún estuviera en una zona de guerra. El uniforme le quedaba ajustado, con marcas de uso. No era un oficial recién salido de oficina. Su rostro estaba curtido por la vida, y sus ojos tenían ese brillo triste que solo se forma tras haberlo visto todo. Un hombre de negocios que pasaba se detuvo en seco. Un adolescente dejó de mirar su teléfono. Un anciano con gorra de veterano levantó la cabeza y se quitó el sombrero. El tiempo parecía haberse detenido. En un rincón, una trabajadora del aeropuerto, visiblemente conmovida, dejó caer una lágrima mientras observaba la bandera doblada con precisión militar sobre el ataúd. Sabía lo que significaba. Sabía quién era ese hombre, un símbolo, una promesa cumplida, un sacrificio hecho. El empleado dio un paso atrás. No porque alguien lo ordenara, sino porque entendió que estaba frente a algo mucho más grande que un procedimiento. Voy a llamar a mi supervisor, dijo finalmente, cediendo, aunque todavía inseguro. Molina no respondió. Solo se giró levemente para verificar que sus compañeros mantenían la posición. El ataúd no se movía. El respeto era absoluto. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer, en silencio, colocó la mano sobre el pecho. Luego, otro hombre la imitó. En cuestión de segundos, una docena de personas en el terminal se pusieron de pie, en silencio, con la mano en el corazón. Algunos incluso hicieron el saludo militar, aunque no fueran militares. No hacía falta. El momento trascendía uniformes. Un niño levantó la vista hacia su padre y preguntó en voz baja, ¿por qué todos están parados así? El padre, con la voz quebrada, solo pudo responder, porque alguien que dio todo está pasando. Y entonces, como si una invisible línea hubiera sido cruzada, el silencio se volvió parte de la escena.
Nadie se movía. Nadie hablaba. Solo estaba el sonido de los pasos de Ricardo Molina, la bandera ondeando levemente en el aire acondicionado del aeropuerto, y la certeza de que todos sabían que estaban presenciando algo sagrado. Pero lo que nadie sabía aún, era que el cuerpo dentro de ese ataúd no era solo el de un soldado cualquiera. Era alguien que, en otro tiempo y otro lugar, había salvado la vida del mismo hombre que ahora caminaba tras él. Y esa historia, apenas comenzaba. La cámara se acercaba lentamente al rostro del sargento Molina. Su mirada no titubeaba. Pero dentro de esos ojos, había algo más profundo que la disciplina o el deber. Era un tipo de dolor que no nace del protocolo, sino del alma. Como si estuviera conteniendo un océano tras una pared de piedra. Lo que el personal del aeropuerto no sabía, y lo que casi nadie ahí sabía, es que el hombre dentro de ese ataúd no era un desconocido para él. No era simplemente un compañero de uniforme. No era un nombre más en la lista de caídos. Era su hermano de vida. Su mejor amigo. Un hombre llamado Capitán Ernesto Salazar. Molina no necesitaba que nadie le dijera lo importante que era ese ataúd. Él lo sabía. Lo sabía en lo más profundo de su ser, porque años atrás, en un rincón olvidado del mundo, ese mismo hombre había salvado su vida cuando todo parecía perdido. Y esa deuda, esa conexión, no se pagaba con palabras ni con medallas. Solo con lealtad. Con presencia. Con silencio. Con cada paso que ahora daba junto a su ataúd. El sargento volvió ligeramente el rostro y sus ojos se posaron brevemente sobre la bandera. Cada pliegue de esa tela cargaba con un recuerdo. Con una promesa. Con un fragmento de una historia que muy pocos conocían, pero que lo había marcado para siempre. En la fila de espera, una mujer observaba la escena con las manos entrelazadas. No sabía quién era ese soldado. Pero podía ver la forma en que Molina respiraba, el esfuerzo que hacía por no quebrarse. Había algo en esa contención que hablaba más que 1000 lágrimas. Y entonces, el narrador interior comenzó a contarnos lo que ese hombre no podía decir en voz alta. Porque mientras el cuerpo de Salazar recorría su última travesía, Molina no solo lo acompañaba. Lo revivía. Cada paso en el aeropuerto le devolvía imágenes, el calor abrasador del desierto, el sonido sordo de los helicópteros, el crujido de las botas sobre la arena, las bromas en voz baja durante los descansos, las noches sin dormir con los ojos abiertos más por miedo que por deber. La voz de Salazar todavía retumbaba en su memoria. A veces riendo. A veces dando órdenes. A veces compartiendo sueños. Cuando volvamos, quiero llevar a mi hija al mar. Nunca lo ha visto. Le he contado tantas historias que va a creer que el océano brilla en la oscuridad. Le había dicho una noche, mientras compartían una ración de comida. Y Molina le prometió que lo llevaría. Que si por alguna razón uno de los dos no regresaba, el otro se encargaría de cumplir ese sueño. Pero ahora, mientras caminaba entre filas de extraños, esa promesa pesaba más que el mundo. No había palabras suficientes para explicar por qué no permitía que tocaran el ataúd. ¿Por qué insistía con esa mirada de piedra? ¿Por qué sostenía con el cuerpo entero la dignidad de ese momento? Porque no era solo respeto. No era solo deber. Era amor. Amor en su forma más pura y callada. El tipo de amor que nace del fuego cruzado, del hambre compartida, del miedo enfrentado en equipo. Un tipo de amor que los civiles rara vez entienden, pero que entre soldados se vuelve sagrado. El silencio del aeropuerto se mantenía. Algunos sabían. Otros intuían. Pero ninguno interrumpía. Y así, con cada segundo que pasaba, se hacía más claro. El sargento Ricardo Molina no estaba solo escoltando un ataúd. Estaba cumpliendo una promesa. Estaba caminando junto a un héroe que, años atrás, caminó a su lado cuando todos los demás corrieron. Y eso, no se olvida jamás. El calor era insoportable. El aire denso, espeso, mezclado con el olor a metal caliente y arena levantada por las ruedas del blindado. Las voces por radio eran cortas, secas. El escuadrón sabía que algo no estaba bien. Era la clase de silencio tenso que precede al desastre. Era Afganistán. Año 2017. El capitán Ernesto Salazar lideraba la patrulla. Molina iba detrás de él, cubriendo flancos con la mirada firme.
Habían pasado semanas sin contacto directo con el enemigo, y eso, irónicamente, les ponía más nerviosos. Sabían que era cuestión de tiempo. Y entonces, ocurrió. Un estruendo sacudió el valle. Una explosión lejana primero. Luego otra, más cerca. Y en segundos, el cielo se llenó de polvo y silbidos de bala. Una emboscada. ¡Cubran posiciones! ¡A tierra!, gritó Salazar. Las balas llovían desde las colinas. Las sombras se movían entre las rocas. Gritos de confusión, disparos al azar. El caos había llegado sin aviso. Molina sintió un zumbido agudo en los oídos y se agachó tras una pequeña roca. El suelo vibraba. Y entonces lo vio. Un artefacto explosivo, lanzado desde lo alto, venía directo hacia su posición. No hubo tiempo para pensar. Solo instinto. Pero no fue su instinto el que lo salvó, fue Salazar. El capitán giró sobre sus talones, corrió hacia él, sin decir palabra, lo empujó con fuerza hacia un lado. Molina rodó por la pendiente. Un segundo después, el estruendo. El mundo pareció apagarse por un instante. Luego volvió con violencia, los sonidos regresaron como un golpe seco. Molina abrió los ojos, mareado, con zumbidos en los oídos. Se arrastró por el suelo, aturdido, hasta que lo vio. Salazar yacía en el suelo, inmóvil. Su cuerpo había recibido toda la onda expansiva. El casco había salido disparado metros atrás. La sangre teñía el uniforme. Molina se lanzó hacia él, desesperado, sin importar el fuego cruzado. Gritó su nombre, una y otra vez. «¡Capitán! ¡Capitán Salazar! ¡Responda!». Pero no hubo respuesta. Otro soldado llegó corriendo y se cubrió junto a Molina. Pidieron evacuación médica por radio. Pero sabían que ya era tarde. Salazar había hecho lo que siempre había dicho que haría, proteger a su gente, sin importar el costo. Y ahí, en medio de ese valle lejano, cubierto de tierra, sudor y fuego, Molina lloró por primera vez en años. No era el llanto descontrolado del miedo. Era el de una pérdida irreemplazable. Ese día algo se rompió dentro de él. Y algo más nació también. Porque justo ahí, arrodillado frente al cuerpo de su capitán, Molina hizo una promesa silenciosa. Una promesa que no necesitaba testigos. Prometió que si alguna vez llegaba el día en que Salazar regresara a casa, aunque fuera dentro de un ataúd, él sería quien lo acompañaría. Y se aseguraría de que recibiera el respeto que merecía. Hasta el último paso. Hasta el último suspiro del viaje. Una promesa entre hermanos de guerra. De esas que no se olvidan. Ni se rompen. Ni se cuestionan. Y ahora, años después, ese día había llegado. Ernesto no solo era un capitán. No solo era un soldado al mando. No solo era una figura de autoridad en el frente. Ernesto era muchas cosas. Era padre de una niña de apenas 4 años, Sofía, con rizos rebeldes y una sonrisa contagiosa que siempre llevaba una flor en el cabello. Le encantaba pintarle animalitos en el brazo con marcadores y decirle que era una soldado del amor. Amaba el cine clásico. Había visto Casablanca más de 10 veces y solía citar diálogos de 12 hombres en pugna como si fuera Shakespeare. No importa el escenario, decía riendo, siempre hay una escena que sirve para explicarlo todo. En sus ratos libres, escribía cartas. No correos. No mensajes por teléfono. Cartas. De las de verdad, con tinta, tachones y olor a papel envejecido. Le escribía a su hija, a su madre, a una ex que aún recordaba con cariño, y también, a veces, a sí mismo. Tenía una especie de libreta de pensamientos, donde anotaba sueños. Y había uno que repetía con frecuencia. Cuando vuelva, escribió una vez, quiero abrir una cafetería. Algo pequeño. Solo café, libros, buena música, y un rincón para que Sofía pinte mientras yo atiendo. Quiero que huela a canela y a casa. Molina recordaba eso bien. Lo escuchó tantas veces que se convirtió en chiste interno entre ellos. Cuando me retire, vas a ser mi socio, le decía Ernesto con una sonrisa. Pero tú vas a limpiar los baños, hermano. Porque tú no sabes preparar café. Y se reían. Siempre se reían. Incluso en medio del polvo, el sudor, el miedo. Encontraban momentos para reír. Una noche,
En la base, bajo una lona vieja y un cielo lleno de estrellas que apenas alcanzaban a ver entre los cables, compartieron una promesa. Hablaban de lo que harían si salían con vida. De los hijos. De lo que valía la pena. Y también de lo que dolía. Ernesto le confesó que tenía miedo. No de morir. Sino de que Sofía no lo recordara si algo le pasaba. De que su rostro se desdibujara con los años y quedara solo como una foto en la repisa. Si yo caigo, Molina, le dijo una vez, quiero que le cuentes quién fui. Que le digas que me gustaba el café con leche, que siempre llegaba tarde pero que nunca fallaba en lo importante. Dile que lo intenté. Dile que la amaba con todo lo que tenía. Y Molina asintió. Sin palabras. Porque cuando las promesas se hacen entre hermanos en guerra, no se gritan. Se entienden. Ahora, en ese aeropuerto, cada recuerdo ardía como un nudo en el pecho. No solo caminaba con un ataúd, caminaba con historias. Con cartas. Con la imagen de una niña que aún no sabía que su padre no volvería. Llevaba en la mochila una de esas cartas, doblada 4 veces, escrita con letra desordenada en medio del desierto. Era para Sofía. Nunca fue enviada. Molina la había encontrado entre las cosas del capitán tras la emboscada. La carta decía: Sofía, si estás leyendo esto, es porque papá no pudo regresar como te prometió. Pero quiero que sepas algo, cada noche, antes de dormir, pensé en ti. Cuando tuve miedo, pensé en ti. Y cuando reí, fue porque recordaba tus chistes de dragones y princesas. Si hoy no puedo abrazarte, es porque decidí proteger a otros para que tú puedas vivir en un mundo más justo. Ámate. Vive. Sé valiente. Y nunca olvides cuánto te amé. La había leído en silencio más de 10 veces. Y ahora, caminaba con ella en el bolsillo. Iba a entregársela. Iba a cumplir esa última misión. Porque eso es lo que hacen los hermanos que quedan vivos. Llevan los recuerdos. Llevan los sueños. Llevan el amor no dicho. Y lo entregan. No por obligación, sino por lealtad. Ernesto no solo era un capitán. Era un padre. Un soñador. Un hombre bueno. Y hoy, Molina caminaba para que el mundo lo supiera. En medio de esa pausa inesperada, mientras el sargento Ricardo Molina se mantenía firme junto al ataúd cubierto por la bandera, ocurrió algo que nadie esperaba. Las puertas del fondo se abrieron. Entró un hombre alto, de porte recto, con uniforme impecable. La medalla al honor pendía sobre su pecho. Su sola presencia imponía respeto. Era el general Alfredo Cienfuegos, una leyenda viviente dentro de las Fuerzas Armadas, reconocido por su integridad, sus misiones humanitarias, y por nunca abandonar a los suyos. Caminó directo hacia la escena. Sin titubeos. Sin mirar a nadie más que a Molina y al féretro frente a él. Nadie dijo una palabra. Todos lo observaban. El personal de seguridad, aún desconcertado, intentó hablar. Pero él levantó una mano. No con agresividad, sino con la autoridad que solo los verdaderos líderes conocen. Miró al sargento Molina. Sus ojos, llenos de historia, se encontraron con los del soldado. Y entonces habló. Claro, firme. Su voz se proyectó como un eco en la terminal. Este hombre tiene todo mi permiso. Y ese ataúd, pasa primero. No gritó. No necesitó hacerlo. Las palabras cayeron como martillo sobre el concreto. Por un momento, nadie supo cómo reaccionar. El silencio era tan profundo que se podía escuchar la respiración contenida de algunos pasajeros. Hasta que, de algún rincón, un aplauso solitario rompió la tensión. Una mujer, de pie cerca del ventanal, comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro más. Como una ola lenta pero imparable, los aplausos se extendieron por todo el aeropuerto. Personas que minutos antes estaban más preocupadas por no perder su vuelo, ahora aplaudían con lágrimas en los ojos. Algunos se pusieron de pie. Otros dejaron las mochilas en el suelo. Algunos saludaron con la mano en la frente, como si entendieran que algo más grande que ellos estaba ocurriendo. Un pasillo se abrió espontáneamente entre la multitud. La gente se hizo a un lado, sin que nadie se lo pidiera. Era como si la humanidad misma, dormida en el ajetreo moderno, despertara en ese instante. Molina no dijo nada. No hizo falta. Apretó la mandíbula. Sostuvo la mirada.
Dio un paso hacia adelante y comenzó a caminar, empujando suavemente el féretro hacia el embarque. A cada lado, desconocidos le rendían honor. Padres abrazaban a sus hijos. Un joven quitó su gorra. Una azafata lloraba en silencio, con una mano en el pecho. Cuando llegaron al pasillo del avión, el general caminó junto a Molina. No como superior, sino como hermano. Antes de que subiera, le entregó algo. Un estuche de cuero, viejo. Dentro, una medalla que nunca había sido entregada formalmente. Salazar la merecía. Nunca se la dieron en vida. Te encargo que la pongas con él, dijo el general, con voz quebrada. Molina asintió. Tomó la medalla, la sostuvo un segundo, y la colocó con cuidado sobre el ataúd, justo encima de la bandera. Luego, sacó algo más de su bolsillo. La carta. Aquella carta que Salazar había escrito para su hija. La había mantenido cerca del corazón todo ese tiempo. La desplegó una última vez. La besó suavemente, sin importarle quién lo veía. Y se la entregó a la sobrecargo con estas palabras. Es para Sofía. Asegúrese de que llegue. No es solo una carta. Es su padre hablándole por última vez. Ella la recibió con ambas manos, como si fuera un objeto sagrado. El féretro fue subido al avión. Molina, por orden directa, no podía acompañarlo más allá. Su misión había terminado ahí. Pero se quedó parado en la pista, viendo cómo cerraban la compuerta. El avión comenzó a moverse lentamente. Y entonces ocurrió el cierre perfecto. Un niño pequeño, al borde de la ventana junto a su madre, hizo un saludo militar con su manita. Nadie le dijo que lo hiciera. Lo sintió. Fue puro. Verdadero. Molina lo vio. Y no pudo evitar sonreír con dolor. Porque a veces, el mayor homenaje viene del silencio de un gesto sincero. El avión despegó. Lento. Majestuoso. Como si el cielo también supiera a quien llevaba a bordo. Y en ese instante, mientras la sombra del avión cruzaba la pista, todos sabían que habían presenciado algo más que un incidente en el aeropuerto. Habían presenciado un acto de amor, de respeto, de deuda saldada. Habían visto a un hombre cumplir su promesa. Habían despedido a un héroe. A veces, los actos más poderosos no necesitan hacer ruido. Son firmes, silenciosos, y están llenos de amor y lealtad. Son esos momentos invisibles para muchos, pero imborrables para quienes los viven y los recuerdan. Este no es solo un video, ni un simple relato. Es un recordatorio de que hay personas que viven, luchan y hasta mueren por algo más grande que ellas mismas. Por sus familias, por sus amigos, por un país que a veces olvida, pero que ellos nunca dejaron de proteger. Por el valor de la amistad, del honor, y de cumplir promesas aun cuando la vida te lo arrebata todo. Si esta historia te conmovió, si sentiste ese peso en el pecho y la fuerza de un vínculo que trasciende la muerte, te invitamos a compartir este homenaje. Porque los héroes merecen que su nombre no se pierda en el olvido. Que su legado inspire a otros, que sus sacrificios sean reconocidos, que su memoria viva. Y si quieres seguir conociendo historias reales que tocan el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás relatos que celebran la humanidad, la esperanza y la fuerza que hay en cada uno de nosotros. Porque, al final, lo que importa no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo dejamos huella en los demás.